situación estamos experimentando actualmente. No sé como sociedad qué estamos sufriendo, qué estamos padeciendo, y creo que en ese momento, con todo lo que vivimos en el país, creo que no hay mucho problema para darse cuenta de qué situaciones nos aquejan. Traté de buscar un tema que rimara incluso para eso, y en eso me voy a referenciar con Mateo 14, 22 a 31, que bueno, ya algunos ya lo han de conocer, ¿no? Si fuertes vientos y olas vienen, acudir a Dios debes. Muy bien, si me acompañan, y si no yo les leo porque sé que el tiempo no es muy largo. Bien, ahora sí, tengo el temporizador por si acaso. Mateo 14, verso 22 al 31. Les leeré desde la Nueva Traducción Viviente porque la verdad siento que casi siempre es más entendible. Dice así: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. He ahí el tema de la prédica. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Bueno, creo que luego todos sabemos qué es lo que prosigue, pues no, pero yo quiero enfocarme en esa parte del texto. Siempre que leo esto trato de asociar el tema del viento y las olas ¿con qué? Con los problemas, con las dificultades. Y creo que, bueno, el tema de que Jesús te dice, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí, siento que hasta cierto punto nos debe de inspirar algo, nos debe de inspirar aliento, nos debe de inspirar ayuda. Y siento que más allá de que haya pasado en ese contexto, los hermanos siempre han predicado que la palabra está inspirada ¿en qué? Pregunto yo. ¿Para qué? Todo lo que ustedes acaban de decir, para instruir, para ayudar, para reflexionar, para animar. Entonces, ¿por qué no asociarlo a lo que nosotros experimentamos día a día? A veces tengo y pienso, al menos desde mi óptica, pensamos que el Dios de estas escrituras, el Dios que se encuentra reflejado en este texto, no es el mismo Dios que vemos ahora. O sentimos que en los momentos de dificultad, este Dios no es el mismo, o simplemente el problema está acá y Dios está por acá. Y yo siento sinceramente que por muchas veces que digamos, aquí donde estamos sentados, bueno, cada uno sabrá las dificultades que vive en su casa, o en lo económico, o en lo espiritual. Siento que desde la comodidad de nuestro asiento, o desde la tranquilidad de un hogar donde reina quizás, digamos que reina ya, porque siempre hay problemas, reina, no sé, la estabilidad económica, seguramente el amor también se florece entre esposos, entre padres e hijos. Es bastante sencillo alabar a Dios, es bastante sencillo decir, Dios me llama y yo voy a Él. Pero la realidad es que cuando el problema está presente, seguramente cuando, no sé, lo trataré de referenciar a mi situación. Cuando veo a mi hermano enfermo, algunos conocen a mi hermanito Samuel que está por allá sentado, saben las cosas que él ha pasado a pesar de tener una edad muy corta. Y cada vez que escucho o mi madre o mis padres me comentan sobre que ya tienen que hacerle una cirugía, ya tienen que hacerle una operación, ya tienen que quitarle una cosa. Para los que conocen a mi hermano, pues bueno, creo que no es nada malo decirlo. Mi hermanito ha sufrido ya cerca de 2 parálisis faciales a la edad de menos de 5 o 4 años.
Entonces ustedes me comprenderán que en esos momentos decir, Dios, no, todo va a estar tranquilo, yo pongo en manos de Dios y se va a salvar, se va a sanar, es más difícil de lo que parece. Y ustedes podrán asimilarlo en alguna situación difícil. Entonces, en esos momentos en los que yo creo y pienso que tendemos a minimizar a Dios, tendemos a hacer a ver a Dios como alguien que no nos va a escuchar, que no nos va a ayudar. Y yo creo que esos momentos difíciles los podemos asimilar a esas olas, a esos vientos fuertes. Y ahí es donde podemos y debemos nosotros tener esa obligación de leer la Escritura y leerlo con esa pasión, como que si Cristo nos estuviese diciendo, versículo 27, no tengan miedo. Dijo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Y asimilándolo con respecto a lo que hemos visto en el tema de los estudios estas semanas, ¿qué es lo que hemos descubierto con respecto a Dios? Tendrán cada uno las distintas observaciones, pero de las que yo he podido asimilar es que Dios es un ser que está o vive el día a día. Asimílenlo con lo que ha manejado el hermano Julio con respecto al estudio. Él lo vio todo. Él lo sabe todo. Él nos creó a todos. Creó todo lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos sentir. Pregunto yo, ese Dios que nos creó, ese Dios que animó a sus discípulos, en este caso podríamos decir a Pedro, perdón. Sí, no creo que no esté mal. Sí, ¿verdad? A Pedro, a que caminase sobre el agua. Ese Dios es el mismo que nosotros tenemos actualmente. ¿Por qué algunos solamente me dicen amén? Así bajito. Como que si no estuviésemos convencidos de que ese Dios que nos creó, ese Dios que menciona la Escritura, no es el mismo Dios que nos puede ayudar ahora. ¿Se dan cuenta a lo que me refiero cuando les digo de que cuando estamos en la tranquilidad de ciertas cosas se nos hace fácil decir que Dios es fuerte, que Dios es poderoso, que Dios es omnisciente? Estemos convencidos de eso, hermanos, porque yo he asimilado algo, que en el momento que nosotros entendamos eso, y más que entenderlo, más que leerlo, es sentirlo, las cosas van a ser más sencillas de manejar. No voy a decir que es fácil y que ya por eso no vamos a sentir angustia, porque ustedes comprenderán más que nadie que en esos momentos es difícil. Pero ese mismo Dios es el que nos escucha ahora. Ese mismo Dios es el que nos permitió llegar hasta la iglesia. De ese mismo Dios es el que predicamos en nuestra iglesia. No es otro Dios distinto. La Biblia no habla que el Dios de nuestros antepasados se quedó ahí y vino y envió un reemplazo y Él ya no escucha más, encárguense de otro. Es el mismo Dios, el mismo que libró a su pueblo de Egipto, el mismo que proveyó del maná, el mismo que envió a Cristo, el mismo que sanó, que exhortó, que quitó a demonios de los cerdos, de un ser humano. El mismo Dios que nos anuncia las cosas que van a pasar. Es el mismo Dios que nos dice, ¿qué cosa? No tengan miedo. Yo sé que muchísimas veces se predica de esto, pero siento que cada vez que nos lo recuerdan la cuestión cambia. Dentro de esto voy a hablar sobre 5 puntos principales que considero que son los que más nos pueden aquejar. El primero lo he denominado Dios es nuestra roca en tiempo de crisis financiera. El mundo nos bombardea constantemente con noticias de dónde, qué pasan, empiezan a escasearse. Creo que todos evidenciamos el tema de la luz, el agua, y a causa de ello estoy seguro que muchísimos empleos se pierden. Emprendimientos seguramente que tienen que cortar con sus labores porque pues no hay luz. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado la angustia de no saber si podremos cubrir los gastos del mes? O si el dinero alcanzará para las necesidades básicas de la familia, de la escuela, de la salud. ¿Qué podemos decir de esto? Esto es un terreno en que la ansiedad
puede entrar a nuestras vidas. Pero en medio de todo esto, yo les animo a recordar lo siguiente. Filipenses 4:19. Dice así la palabra de Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá de todo lo que necesiten, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice esto? Nos dice y nos menciona que no dependemos únicamente de lo que tenemos o lo de que el mundo nos puede ofrecer. Dependemos del Dios que creó todas las cosas, de quien es dueño de qué. De todo, del oro y de la plata. Eso lo dice en Ageo 2:8. Para cuando gusten lo revisen en sus hogares. Más allá de eso, hay algo importante en lo que yo quiero hacer énfasis, que está alineado con respecto al tema de las ofrendas. En tiempos de crisis financiera, Dios nos ayuda a confiar en Él y a ser mayordomos sabios de administradores con lo que tenemos. En Proverbios 3:9-10, para que revisemos, yo se los leeré de una vez, nos recuerda la importancia de honrar a Dios con nuestros bienes. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando ponemos a Dios en nuestras finanzas, Él, ¿qué nos dice? Que no nos faltará lo necesario. Les hablaré desde mi óptica muy personal. Yo he de decir que a veces, que Dios me perdone, Dios sabrá que, bueno, como cualquier ser humano comete errores, yo tenía una percepción bastante errónea. ¿A qué me refiero con esto? A veces cuando pasan el tema de las canastas, yo solía pensar, actualmente tengo que pagar, ayudar a pagar la universidad, ya me salió que tengo que comprar tal libro, ya me salió que tengo que comprar este uniforme, en la semana voy a tener que tomar tal taxi para regresar a mi casa, porque donde yo estudio es por, vía San Borondón, y eso está lejísimo a mi casa. Siquiera me tengo que pegar 40-45 minutos, a veces tengo que salir. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, nada más para tomarlo de referencia. Saldré de la universidad 2 de la tarde, 2:30, y ya tengo que estar en el trabajo 3:30. No alcanzo ni a almorzar ni a bañarme. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar taxi. A la larga eso genera un gasto. Entonces, referenciando todo eso, cada vez que servían las ofrendas, hacían de recoger las ofrendas, yo decía, chuzo, si pongo tal valor alto, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que a lo mejor no me va a alcanzar para la semana, con mis pequeños gastos. Entonces, yo que decía, mejor pongo esto de acá que me queda porque, para que me quede entre semana. Alguno me puede decir, ¿en qué estoy fallando cada vez que pienso eso? ¿O pensaba eso? ¿Qué estoy dando a demostrar con esa actitud? Que no confiaba en Dios. Que todo lo que Él me dice que no me va a faltar, de lo que voy a necesitar, para mí no contaba. Y aún siendo cristiano, no digo esto como un tono, un sentido de decir que no me avergüenzo, porque obviamente siento que no es la manera en la que uno debe pensar, pero esas cosas pasan. No sé si a ustedes les ha de pasar. O quizás a ustedes seguramente, y no lo digo con ironía por si acaso, seguramente ustedes sí dan de corazón y no piensan en los gastos y lo dan simplemente confiando en Dios. Y alabo eso. Pero estoy seguro que así como yo, alguien también debe de haberlo, de sentirlo, porque no somos perfectos. Si ya lo fuéramos, seguramente Dios ni hubiese venido, ni hubiese mandado a su Hijo. Pero mi percepción cambió cuando leí esto. Cambió en un sentido de decir, Jordi, entonces todo lo que te dice Dios, ¿en dónde queda? Es cierto que hay cuestiones que a veces aquejan, trabajos que no salen, cosas que no terminan de cobrarse a tiempo. Pero confía en Dios, tienes un Dios poderoso.
tienes un Dios que ama, tienes un Dios que te va a proveer de lo que necesitas. Entonces, en ese momento simplemente dejé de pensar en qué iba y si tenía que gastar o no. Separar algo con amor. No sentir en mi corazón, chutica, ay Diosito, ay, ojalá me alcance entre el fin de semana. No, sin duda. Entregue con corazón, entregue con amor, con la convicción y con la fe de que Dios le va a proveer lo que usted necesita. Que no es fácil, estoy seguro, porque como digo, si yo tuve ese pensamiento como un ser humano, me imagino que ustedes que tienen deudas mayores, una familia entera, no me quiero ni imaginar. Pero yo creo que ahí entra en juego el papel de la fe. ¿Qué tan grande es su fe? Y yo pregunto algo. ¿Qué pasa si no tenemos fe? ¿Qué es imposible sin fe? He ahí por qué a veces no tenemos. O al menos ese es mi pensamiento. Porque no siento y no creo para nada que Dios nos mienta. El problema es nuestra fe. Ese punto. ¿Estamos siendo generosos y confiando en que Dios proveerá? ¿O estamos dejando que el temor domine nuestras decisiones económicas? Aun cuando los recursos parezcan escasos, Dios siempre tiene el control. Segundo punto, confía en Dios cuando la sociedad es insegura. Y creo que de eso lo evidenciamos en todos lados. Vivimos en un mundo lleno de peligros donde la violencia, el crimen y la corrupción parecen ser parte de la vida diaria. Este panorama nos puede llenar de temor y es normal preocuparnos por nuestra seguridad y la de nuestras familias. Pero como cristianos no podemos olvidarnos que nuestra protección no viene de las fuerzas físicas, no viene por la policía, no viene por las seguridades o las cuestiones o las órdenes que emitan los ministros de seguridad. No proviene de un grito de pánico, ni de los portones que hoy en día se están haciendo tendencia ante la necesidad de una seguridad, sino de Dios. En el Salmo 91 existe una promesa poderosa para aquellos que confían en Dios como su refugio, no como una alternativa, su refugio. En los dos primeros versículos dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Leo una vez más. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué era omnipotente? ¿Qué era omnipotente? Todopoderoso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este salmo nos asegura que, aunque el mundo esté lleno de peligros, si habitamos en la presencia de Dios, estamos bajo su protección. No una sombra física, sino una sombra espiritual y divina. Podemos ver alrededor y sentirnos inseguros, pero Dios nos llama a poner su confianza en Él. Proverbios 18:10, yo lo leeré. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y levantado será. Y eso lo cantamos aquí, creo que en los himnos, ¿verdad? Qué ánimo que da en serio leer eso. Diré yo a Jehová. Perdón, repetiré lo que leí hace un momento. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y levantado será. La pregunta es, ¿somos justos? ¿Se puede hacer un esfuerzo por ser justos? ¿Ustedes creen que Dios nos escuchará si hacemos un esfuerzo por ser justos?
Desde luego que sí. La cuestión está en hacer ese esfuerzo por serlo. Como reflexión, cuando sintamos miedo por lo que estamos pasando en el mundo, recordemos que Dios nos protege. Ya leímos 2 versículos acerca de eso, 2 capítulos o 2 versículos acerca de eso. ¿Qué debemos hacer? Oremos por seguridad de nosotros y de los nuestros. Pero también descansemos, dormamos, con la certeza de que Dios cuida ¿a quién? A sus hijos, aún en los momentos más oscuros. Bien, pasemos al... Dios está con nosotros. Una de las áreas más difíciles donde enfrentamos desafíos, a veces, aunque suene un poquito irónico, es en nuestras propias casas. Las relaciones familiares pueden ser complejas, discusiones, desacuerdos, problemas con los hijos o en parejas. Son pruebas de que si no nos manejamos bien, pueden romper la armonía de un hogar. En estos momentos es cuando más necesitamos recordar que Dios no solamente está presente en nuestras iglesias, sino también ¿en dónde? En nuestras casas. Para referenciarnos en eso leeremos Isaías 41:10. Bien, dice así: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano victoriosa. Esta es una promesa de presencia y ayuda en cualquier situación, inclusive en las familiares. Dios no nos va a abandonar cuando las cosas se pongan difíciles en nuestra casa. Él está dispuesto a darnos esa sabiduría, siempre que la pidamos, claramente, ¿no? Porque ¿qué hay de que los problemas que suceden en el hogar, pero no hacemos nada para solucionarlo? Si no acudimos a Dios, hay que pedirla. Para pedir esto, para referenciarme también en esto, ¿qué es lo que requieren los conflictos y los problemas familiares para que se solucionen? Hay algo importantísimo que nos cuesta a veces como seres humanos. Repito la pregunta: ¿qué necesitamos para solucionar los conflictos? En este caso llamémoslos los familiares. ¿Qué necesitamos? Que a veces nos cuesta. Más allá de confiar en Dios. Por ahí escuché algo, ¿qué? Pedir perdón. Admitir nuestro error. Es complicado, ¿verdad? Incluso a veces cuando nos damos cuenta de que nosotros hemos hecho mal y que tenían la razón, se nos es fácil decir, en mi caso, pues, mami, tenías razón, discúlpame, la verdad. Es como que algo nuestro ego, como que nuestro orgullo se quiebra y nos dice, espérate, no, a lo mejor ya mismo se le pasa. Pero necesitamos de eso y Dios nos llama a eso, a la reflexión, al perdón, para que exista ¿qué? La sanación, la resolución del conflicto. En Efesios 4, 31 al 2, nos insta a ¿qué? A dejar la amargura, la ira, y a ser bondadosos y compasivos, así como lo es ¿quién con nosotros? Así como lo es Cristo, así como lo es Dios. Si Dios nos perdona día a día a pesar de saber la verdad, de conocer el Santo Evangelio, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a conocidos, a familiares? ¿Por qué no debemos otorgar ese hecho si Dios nos perdona día a día? ¿No sería un poco que reine la hipocresía en nuestra vida sabiendo que Dios nos perdona y nosotros no perdonar? Como reflexión, ¿estamos buscando a Dios en los problemas familiares o tratando de resolver todo por nuestra propia cuenta? Invitemos a Dios en nuestras relaciones y permitamos que su amor, el perdón y la reflexión sea el fundamento de nuestra familia. Punto. El cuerpo humano es frágil
Las enfermedades y dolencias físicas son parte de nuestra experiencia en este mundo. Cuando enfrentamos problemas de salud puede ser sencillamente fácil sentirnos desesperados, especialmente cuando las soluciones médicas parece que no dan ni para atrás ni para adelante. Pero aún en la enfermedad, Dios está con nosotros. Segundo de Corintios 12:9. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor ¿en qué? En la debilidad. Así que ahora mi alegría de jactarme, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué nos dice esto? Nos menciona algo profundo acerca de la gracia de Dios en medio de la debilidad. A veces Dios permite que atravesemos pruebas de salud para que podamos depender más de Él. Porque como se los mencioné antes, a veces es sencillo en la calma de nuestro hogar obviar esas cosas. Cada vez que, a mí se me ha relacionado algo bastante en la mente, cada vez que pasemos situaciones de debilidad, y se lo he transmitido incluso a mi mamá cuando sentimos que nos desesperamos por cosas, en esos momentos de debilidad, de tristeza, de angustia, de pena y seguramente de enfermedad, está Dios detrás buscando y diciéndonos, acuérdate que aquí estoy yo. Acuérdate de esos días en la iglesia donde ibas y predicabas y buscabas mi nombre y asegurabas que confiabas en mí, que me amabas a mí, que tu fe era importante, que tu fe era grande. Este es el momento, hijo. Pon en práctica lo que escuchaste del hermano Ricardo aquella vez, lo que escuchaste del hermano Carlos, del hermano Julio, acerca de creer en el momento de debilidad, de la angustia. Este es el momento, hijo. Búscame, estoy aquí, confía en mí. Y así como le dije a Pedro, en tal siglo, en tal año, que tenga ánimo, que yo estoy aquí, lo mismo te digo a ti, hijo. Para terminar, porque veo que ya se me acaba el tiempo, nunca pensé que diría que se me iba a acabar el tiempo. Suena como los hermanos cuando dan el estudio. Perdón. Bueno, para hacérselo rapidito, bien. Igual es el último punto. El cuerpo humano es frágil. Las enfermedades y dolencias físicas son parte de nuestra experiencia en este mundo. Cuando enfrentamos problemas de salud puede ser sencillamente fácil sentirnos desesperados, especialmente cuando las soluciones médicas parece que no dan ni para atrás ni para adelante. Pero aún en la enfermedad, Dios está con nosotros. Segundo de Corintios 12:9. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor ¿en qué? En la debilidad. Así que ahora mi alegría de jactarme, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué nos dice esto? Nos menciona algo profundo acerca de la gracia de Dios en medio de la debilidad. A veces Dios permite que atravesemos pruebas de salud para que podamos depender más de Él. Porque como se los mencioné antes, a veces es sencillo en la calma de nuestro hogar obviar esas cosas. Cada vez que, a mí se me ha relacionado algo bastante en la mente, cada vez que pasemos situaciones de debilidad, y se lo he transmitido incluso a mi mamá cuando sentimos que nos desesperamos por cosas, en esos momentos de debilidad, de tristeza, de angustia, de pena y seguramente de enfermedad, está Dios detrás buscando y diciéndonos, acuérdate que aquí estoy yo. Acuérdate de esos días en la iglesia donde ibas y predicabas y buscabas mi nombre y asegurabas que confiabas en mí, que me amabas a mí, que tu fe era importante, que tu fe era grande. Este es el momento, hijo. Pon en práctica lo que escuchaste del hermano Ricardo aquella vez, lo que escuchaste del hermano Carlos, del hermano Julio, acerca de creer en el momento de debilidad, de la angustia. Este es el momento, hijo. Búscame, estoy aquí, confía en mí.
Y así como le dije a Pedro en tal siglo, en tal año, que tenga ánimo, que yo estoy aquí, lo mismo te digo a ti, hijo. Uno de los mayores desafíos de la fe es entender que Dios tiene un propósito en medio de nuestras tormentas. Cuando estemos en medio del dolor, de la pérdida, de la confusión, es natural que nos preguntemos por qué sucede, Señor. Sin embargo, en Romanos 8:28 nos da una promesa clara. Y sabemos que a los que aman a Dios, qué belleza. Muy bien. Para concluir, hermanos y hermanas, esto sí se las leeré textual porque si no siento que me voy a olvidar. Hermanos y hermanas, cuando los vientos sean fuertes, cuando las olas y los vientos sean fuertes, cuando las dificultades de la vida parezcan insuperables, agarremos con fuerza la mano de Dios. Él es nuestra ancla, nuestro refugio y nuestra esperanza. No importa lo que enfrentemos hoy, crisis financiera, inseguridad, problemas familiares o de salud, Dios te sostiene. Recordemos entregarle nuestras preocupaciones y aferrémonos a su promesa, como dice en 2 Corintios 4:8-9. Préstenle mucha atención a esto. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desanimados. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no destruidos. Confiemos en sus palabras, hermanos. Que nuestro Dios no es mentiroso. Que Dios los bendiga.